Muy buenos días, hermanos. Otro día más, otra mañana más que estamos aquí tempranito para estudiar la palabra de nuestro Dios este jueves 6 de agosto. Cada día más nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Cada día más estamos más cerca de poder encontrarnos con Él y de poder agradecerle personalmente todo lo que ha hecho por nosotros, aun sin nosotros saberlo. Reflejemos a Jesús para el 6 de agosto. Sigamos a Cristo en el servicio y la abnegación. 6 de agosto, reflejemos a Jesús, sigamos a Cristo en el servicio y la abnegación. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. ¿Cuántos hay que aceptan a Cristo y aparentemente viven vidas cristianas hasta que cambian las circunstancias? Tal vez reciben posesiones terrenales. Dios los prueba así para ver si serán mayordomos sabios, pero no soportan la prueba. Usan para su gratificación propia lo que debieran dedicar a alimentar a los hambrientos y a vestir a los desnudos. En necesidades o angustia, los hijos de Dios claman a Él. Muchos mueren por falta de lo necesario para la vida. Hay un mundo que amonestar y a nosotros se nos ha confiado la obra. A cualquier costo hemos de practicar la verdad. Debemos estar como soldados dispuestos al sacrificio, dispuestos a sufrir la pérdida de la vida misma, si fuera necesario, en el servicio de Dios. Hay que hacer una gran obra en muy poco tiempo. Todo el que reciba finalmente la corona de victoria habrá, por medio de esfuerzos nobles y decididos de servir a Dios, ganando el derecho de ser vestidos con la justicia de Cristo. Entrar en la contienda contra Satanás, elevando el estandarte manchado de sangre de la cruz de Cristo, ese es el deber de todo cristiano. El sermón más difícil de predicar y arduo para practicar es la negación propia. ¿Cuál es el sermón más difícil que hemos estado estudiando este trimestre? A negarnos todo lo que nos aleja de Dios. A negar el yo. ¿A qué? A negarnos a nosotros mismos. Ese es el difícil, el sermón más difícil de predicar y practicar. La negación propia. El avaro pecador, el yo, cierra la puerta al bien que podría hacer a causa de que el dinero está invertido en sus propósitos egoístas. Pero es imposible retener el favor de Dios y gozar de comunión con el Salvador y al mismo tiempo ser indiferente a los intereses de los demás, que no tienen vida en Cristo, que perecen en sus pecados. Cristo nos ha dejado un maravilloso ejemplo de sacrificio propio. No se agradó a sí mismo, sino que gastó su vida en servicio a los demás. Hizo sacrificios a cada paso, sacrificios que ninguno de sus seguidores alguna vez tendrá que hacer, porque nunca ha ocupado la posición que ocupó antes de venir a esta tierra. Era el comandante de las huestes celestiales, pero vino acá a sufrir por los pecadores. Era rico, pero por amor a nosotros se hizo pobre. Se hizo pobre para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Dejó a un lado su gloria porque nos amó y tomó sobre sí la forma de un siervo.
dio su vida por nosotros, ¿qué estamos dando por Él? Jesús lo dio todo, dio su vida por mí, ¿qué yo le estoy dando a Él? Al seguir en el sendero de la negación propia, elevando la cruz y llevándola tras Él a la casa de su Padre, revelaremos en nuestra vida la belleza de la vida de Cristo. En el altar del sacrificio propio, el lugar designado para el encuentro entre Dios y el alma, recibimos de mano de Dios la antorcha celestial que escudriña el corazón, revelando la necesidad de un Cristo que permanezca en él. ¿Cómo nosotros podemos reflejar y dar testimonio de que estamos con Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer? De la única forma que lo podemos hacer es negándonos a nosotros mismos, abandonando todo lo que nos separa de Dios, siempre poniendo a Dios en primer lugar. Esa es la única forma que nosotros podemos ser testigos, dar testimonio y enseñarle al mundo cómo era Cristo y lo que Él hacía. La misericordia de Cristo, el amor de Cristo, todo eso. No condenando al pecador, sino buscando siempre al pecador, llamando siempre al pecador para que viniera a su encuentro. No buscando la forma en que el pecador se vea, porque yo piense que es pecador, se sienta menor que yo. No. Buscando la forma que aquel que es pecador se sienta que el que lo está tratando de ayudar es uno igual que él. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios todos somos iguales. Y por eso todos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos amor, misericordia, justicia. Sin eso, nosotros no podemos estar ante la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias porque sentimos tu misericordia y tu amor cada día para con nosotros. Te damos gracias porque vemos tu mano sustentadora cada día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad en esta mañana a abrir tu palabra. Limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones, perdona nuestros pecados y que sea tu Santo Espíritu el que nos toque en esta mañana y nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor los acompañe nuevamente. Estamos aquí nuevamente este día 6 de agosto, jueves 6 de agosto, para estudiar la quinta lección para esta semana. Estamos en el trimestre número 3, estudiando el tema central del trimestre, Caminando con Jesús, a través del libro El Camino a Cristo. Esta semana hemos estado estudiando el tema acerca de fe y aceptación. Lo que significa tener fe, lo que significa confiar en Dios, lo que significa aceptar el amor de Dios, aceptar que necesito un Salvador, aceptar que necesito el arrepentimiento y aceptar ese llamado al arrepentimiento, aceptar que debo confesarme sinceramente y que la única forma que me confieso verdaderamente y sinceramente es a través del verdadero arrepentimiento. Y cuando yo acepto el amor de Dios, cuando yo acepto que soy pecador y necesito un Salvador, cuando yo acepto el llamado al arrepentimiento y me arrepiento sinceramente y verdaderamente, entra el paso de la confesión sincera, específica, directa a Dios, al individuo en público, entonces comienza el proceso de consagración.
Y el proceso de consagración solamente lo puedo hacer a través de la fe en Cristo Jesús y aceptando todo lo que Dios requiere de mí, aceptando que Dios requiere que yo me separe, me aleje, me aparte del mal. Perdón. Ezequiel 36:26, ese pasaje conocido: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y estamos estudiando esta semana que debemos creer que las promesas de Dios ya se cumplieron en mi vida. Yo debo creer que las promesas de Dios ya se están cumpliendo en mi vida. Y darle gracias a Dios porque sus promesas se cumplen cada día en mi vida. Y el estudio de esta mañana nos va a enseñar algo que Satanás no quiere que nosotros entendamos. Que Satanás está distorsionando en el mundo cristiano fuertemente. Que Satanás está atacando. Que Satanás no quiere que nosotros creamos en eso. Porque a Satanás no le conviene que nosotros entendamos el amor redentor del Padre. El título de esta mañana, en el estudio de esta mañana, es el amor redentor del Padre. Acuérdense que la primera lección de este trimestre estudiamos y aprendimos que el amor de Dios es eterno. Porque Dios es amor, ese es su carácter. Y la ley de Dios es amor. La palabra de Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios es amor, el fruto del Espíritu es amor. Pero también entendimos que aunque Dios es amor, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, tiene un límite porque dice consumado es. Consumado el tiempo de misericordia, consumado el tiempo de paciencia, consumado el tiempo de gracia. Pero el amor de Dios no es consumado, no se acaba, es eterno. Y como el amor de Dios es eterno, Dios siempre está esperando algo. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Para yo poder ser aceptado por Dios, hay condiciones. Para que Dios me acepte a mí, hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que Dios requiere para que Él me pueda aceptar a mí? Isaías 55:7. Isaías 55:7. Vamos a leer el 6 primero. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo se puede buscar a Jehová? Mientras puede ser hallado. Ahora, hay libertad. Hay libertad. Tenemos la libertad de estar aquí en esta mañana, en las redes sociales. Hay libertad de buscar a Dios cada día, cada mañana, cada momento. Pero ¿qué pasa? Nosotros no sacamos el tiempo. Tenemos tiempo, como siempre decimos, sacamos el tiempo para todo. Pero la comunión con Dios es ese tiempo que debemos sacar para estar con Él, para buscarlo a Él. No lo sacamos. Y Cristo nos dice: búscame ahora que puedo ser hallado. Ahora, mientras hay gracia, mientras hay misericordia, mientras la paciencia de Dios todavía existe. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice: deje el impío su camino. O sea, aquello que te impide buscarme a mí ahora, que mientras puedo ser hallado, déjalo. Y el hombre inicuo sus pensamientos.
¿Cuáles son esos pensamientos? Los pensamientos de que Dios no me escucha, de que soy muy pecador y que Dios no me oye porque soy pecador. Esos pensamientos que te llevan a la iniquidad, que son de Satanás, déjalo, no los escuches. ¿Por qué? Porque Dios dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, pero es ahora mientras puede ser hallado. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero es ahora mientras Dios puede ser hallado. Porque Dios siempre está llamando a su pueblo a que nos volvamos a Él. Porque en Isaías 44, versículo 22, donde estoy, dice: yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cuál es la condición? Vuélvete. Vuélvete. Y fíjense, el libro de Isaías no fue escrito para el mundo. El libro de Isaías está hablando acerca de su pueblo. Dios le está hablando a su pueblo. Y Dios le dice a su pueblo: impío, vuélvete a mí. Inicuo, vuélvete a mí. Yo te redimí, vuélvete a mí. Tú quieres mi misericordia, tú quieres mi gracia, tú quieres que la paciencia mía esté contigo, vuélvete a mí. Ese es el llamado constante de Dios a su pueblo. Pero ¿por qué es que el pueblo, Dios no lo puede aceptar y lo rechaza? Porque el pueblo no quiere volverse a Dios. Fíjense, la gente dice, no, cuando Dios desechaba un pueblo, Él no aceptaba más ese pueblo. No, eso es mentira. Era el pueblo que no aceptaba las condiciones de Dios. Dios siempre está dispuesto a aceptar al pueblo. Dios nunca rechaza un pueblo completamente para no aceptarlo de regreso. Usted va a encontrar desde el libro de Oseas hasta Malaquías, Dios llamando al pueblo constantemente, pidiéndole que se volvieran a Él. Y lo estuvo llamando al punto hasta que envió a su Hijo. El último llamado que Dios le dio completamente de Dios fue a través de Cristo. Porque Dios siempre, constantemente, busca reconciliarse con su pueblo. El pueblo, el hombre, yo soy el que no quiero reconciliarme con Dios. Porque no me interesa sacar tiempo para comunión con Dios. Y mientras yo no saque tiempo para comunión con Dios, para estudiar la palabra de Dios, Dios no me puede aceptar como su hijo. Yo tengo que volverme. El llamado de Dios es: vuélvete. Camino a Cristo, página 53, dice: Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. ¿Cómo se está tratando la gente entre sí hoy, el mundo cristiano? ¿Qué está enseñando hoy mucha gente por ahí? Que Dios, después de un pecado, después que tú aceptas a Dios y eres justificado, si cometes un solo pecado, ya estás acabado. ¿Saben por qué? ¿Sabe quién es el que no le gusta perdonar? Al hombre. Ese tema lo está sacando un hombre que no le gusta perdonar. ¿Saben quién es el que no le gusta perdonar? Satanás. Satanás odia el perdón. Satanás odia el amor de Dios. Satanás odia la misericordia de Dios. Satanás odia la ternura, la paciencia, la gracia de Dios. Satanás odia el perdón. Y por eso pone en el corazón de los hombres: Dios no te puede perdonar.
Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Patriarcas y Profetas, página 786. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Jamás. Pero fíjense, es mientras puede ser hallado. Es mientras la puerta de la gracia esté abierta. Mientras la puerta de la gracia está abierta, todavía hay perdón. Todavía está el llamado a vuélvete a mí. Pero cuando Cristo diga consumado es, ese perdón y ese llamado de volverte a mí, dice Jehová, se acabará. Ya no habrá más llamado, ya no habrá más misericordia, ya no habrá más paciencia. La justicia de Dios ahora pagará a cada cual de acuerdo haya sido su trabajo, su obra. Así que ese mensaje de que Dios, de que la sangre de Cristo no es para el santo o el después de ya ser justificado, es un engaño de Satanás. Todavía la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cuál es la verdadera actitud de Dios el Padre, de Cristo y del Espíritu Santo para aquellos que se han descarriado, para aquellos que en algún momento eran fieles a Dios, para aquellos que como David estaban de acuerdo al corazón de Dios pero se descarrió, para aquellos como la mujer, la María Magdalena, que recibió el perdón de Dios y salió justificada, pero después el Señor tuvo que sacarle 7 veces el demonio de la prostitución? ¿Cómo es que, cuál es el deseo de Dios para aquellos que como Salomón recibió tanto del Espíritu Santo, que era tan sabio, pero se descarrió, hizo lo malísimo delante de Dios, pero después Dios lo aceptó? Y ahora es que vamos a leer algo que a mucha gente no le gusta. Ezequiel 18:32. Gente que está sacando de contexto y dicen que esto que vamos a leer ahora no tiene nada que ver con aquel que fue justificado. Que todo esto tiene que ver con aquellos que antes de ser justificados. ¿Por qué? Porque yo creo que soy el que justifico cuando Dios es el que justifica. Ezequiel 18:32 dice así: porque yo no quiero la muerte del que muere. Acuérdense que la muerte que está hablando aquí es la muerte eterna. Dios no quiere la muerte eterna. ¿Ok? Es más, Dios no quiere ninguna muerte. Pero Dios ahora tiene que dejar que haya muerte en este mundo por su misericordia. Porque ustedes se imaginan a Adán todavía viviendo y viendo los resultados de su pecado, lo que causó su pecado. Ustedes se imaginan el dolor que sentiría Adán al ver eso. Por eso Dios en su misericordia permite que en este momento haya una muerte temporal. Pero aquí dice que Él no quiere la muerte eterna para sus hijos. Dice el Señor Jehová: convertíos pues y viviréis. ¿Ustedes se acuerdan? En el libro de Hechos dice, Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. O sea que Dios no quiere que el hombre muera por la eternidad, sino que Dios dice, tú quieres vivir eternamente, conviértete y vuélvete a mí. El llamado de Dios es siempre que el hombre se vuelva a Él.
Ustedes se acuerdan la parábola del hijo pródigo. Ese hijo pródigo que conocía la ley de Dios. Acuérdense que todas las parábolas de Cristo está hablando a un pueblo judío, a un pueblo que conocía a Dios, tenía su ley, tenía todo. Estas parábolas no tenían nada que ver con aquello, con los griegos, con los romanos, con los de Asia, los chinos, los rusos. No. Esta parábola está hablando de una persona que aceptó a Cristo como Salvador personal, entregó su vida a Él y estaba viviendo en la casa de Dios, pero se cansó de que le dijeran, mira, no puedes comer esto, no puedes beber esto, tienes que vestirte así, no puedes escuchar ese tipo de música, no te puedes juntar con los mundanos, no puedes tener novia o matrimonio con alguien que no crea lo mismo que tú. Este individuo se cansó de eso. Y entonces le dice al Padre, le dice a Dios, mira, Señor, ya yo tengo lo necesario, ya tú me diste suficiente conocimiento, ya yo soy una persona adulta, ya yo puedo tomar decisiones por mi cuenta, ahora yo me voy a vivir la vida de acuerdo a mi manera, porque me cansé de vivir la vida de acuerdo a tu voluntad y ahora yo voy a hacer mi voluntad. O sea que la parábola del hijo pródigo representa todo aquel que después de andar en el camino de Dios se cansa porque no ve la meta, porque Dios se tarda en venir, las promesas de Dios no se cumplen y yo me cansé de esta vida restrictiva. Yo quiero ahora ser libre, yo quiero vivir en la libertad, pero la libertad del mundo no es libertad, sino que es un libertinaje, porque la verdadera libertad solamente se encuentra a los pies de Cristo. No hay libertad en el mundo. No hay libertad con el enemigo, pero nosotros queremos el libertinaje. Nosotros queremos vivir una vida a nuestra manera. Queremos vivir una vida a mi voluntad. Yo quiero hacer lo que a mí me agrada. Y por eso el hijo pródigo se cansó de las restricciones y se va del hogar. Pero mientras el hijo pródigo, esta persona, este descarriado, esta oveja perdida, está ya viviendo su vida, gozándose la sabiduría que Dios le da, pero todo en el mundo se acaba. Se acaba la juventud, se acaba la salud, se acaba el trabajo, se acaba el dinero, se acaba todo. Y mientras el hijo pródigo primero está disfrutando, se está acostando con mujeres, está acabando, adulterando, fornicando, él sabía que eso era malo. El hijo pródigo sabía que fornicar, adulterar, que beber, que comer carne de cerdo, que hacer todo eso era malo, está en contra de la voluntad de Dios. Pero lo estaba haciendo. Y mientras el hijo pródigo estaba haciendo, el Padre estaba aquí orando, rogando, vuélvete, yo no quiero tu muerte, yo quiero que vivas, vuélvete, te estoy esperando en el ruego, llamando, orando, vuélvete. Pero el hijo pródigo tenía los oídos apagados, no quiero escuchar tu voz, no quiero escuchar tu llamado, yo no quiero saber más de ti, yo no creo en ti, yo no creo en nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo está gozando de la sabiduría y de todo lo que tiene. Pero llega el momento que todo se acaba. Llega el momento que llega el dolor. Llega el momento que llega la enfermedad. Llega el momento donde te abandonan todos aquellos que dicen ser tus amigos. Y en ese momento de soledad, en ese momento de silencio, porque ya el ruido de la música, ya el ruido del dinero, ya el ruido del goce, ya el ruido de todo eso se apagó. Y ahora está el silencio de la soledad, está el silencio del desespero, está el silencio del desánimo. Y ahora el hijo pródigo vuelve a escuchar la voz, vuélvete al hogar. Y el hijo pródigo ahí
en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, escucha la voz del Padre que está diciendo, vuelve, te estoy esperando. Y dice Lucas capítulo 15, versículos 18 al 20, lo siguiente. Vamos a leer el 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. ¿Cuántos están gozando de la paciencia, la misericordia y la justicia de Dios? Y yo estoy aquí pagando solo. Y dice el 18, dice el Hijo, después de que escuchó el Espíritu Santo llamando y diciéndole, vuelve al hogar, te estamos esperando, dice el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Salmo 51. El hijo pródigo es David. El hijo pródigo es Salomón. El hijo pródigo es Ramón Ayala. El hijo pródigo puede ser tú. El hijo pródigo puede ser cualquiera que se está pensando que se está gozando la vida, que está viviendo los mejores momentos de su vida, que está viviendo y gozándose. Ese hijo pródigo puede ser yo, puede ser tú, puede ser cualquiera. Y Satanás está diciendo, no, Dios no te acepta, Dios no te perdona, tú eres muy pecador, tú eres un maldito. Pero el Espíritu Santo dice, vuelve, yo te amo, vuélvete, yo no quiero tu muerte, yo quiero que vivas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Estamos entendiendo que Satanás quiere la destrucción del Hijo de Dios y Dios quiere que el hombre viva. Pero tenemos que volvernos a Él. Tenemos que reconocer ese llamado y aceptarlo. Porque dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso se lo estaba poniendo Satanás. Yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Eso está poniendo Satanás en el mundo hoy a través de estos locos que tienen un mensaje. Dios no te puede escuchar. Tú eres muy pecador. Ya tú no eres digno de ser hijo de Dios. Dios te ha desechado. Ya no hay oportunidad. Eso es de Satanás. Eso no es de Dios. Porque dice aquí, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el pasaje más importante es el 20. Es el 20. Porque el 20, en el 20 encontramos el amor redentor del Padre. Porque el Padre no estaba en su trabajo. El Padre había renunciado a todo. El Padre le había dicho a sus empleados, a su jefe de obra, mira, yo no voy a estar más aquí, encárgate tú, yo tengo una obra que hacer, yo tengo que esperar a mi hijo. ¿No? El Padre no le importó nada. El Padre no le importó perderlo todo. Al Padre no le importó dejarlo todo. A Cristo no le importó dejar la honra, la gloria, la alabanza que tenía en el cielo. Cristo está hoy como ese Padre. Porque dice aquí que el Padre estaba mirando al camino. Con su vista puesta en el camino, deseoso ver esa figura, con la puerta abierta, sentado allí en la mecedora, mirando al camino todos los días, esperando ver esa figura conocida.
Y dice el versículo 20 del libro de Lucas, capítulo 15. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Al padre no le importó la podredumbre de los cerdos que traía su hijo. Al Padre no le importó la suciedad del pecado. A Cristo no le importó la suciedad de mi pecado. A Cristo no le importó mi mentira, mi adulterio. A Cristo no le importó nada. Cristo lo dejó todo, abandonó todo y me vio en el lodo cenagoso y me vio hundido en el pecado y corrió y me abrazó porque tiene misericordia. El mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de rechazo, el mundo está lleno de maldad. Pero en esta mañana, a través de la parábola del hijo pródigo, nosotros vemos que todavía hay tiempo, todavía es el tiempo de reconocer el amor redentor de Dios. Y Satanás, como dije ahorita, odia eso. Satanás odia el amor de Dios. Satanás se vuelve en ira loca cuando ve que un hijo vuelve al hogar, cuando ve que un hijo se acerca nuevamente al padre y le dice: Padre, no soy digno de ser tu hijo, porque Satanás me dice que yo no soy digno, porque Satanás me dice que tú no me puedes perdonar, porque Satanás me dice que ya no hay misericordia para mí. Y el Padre dice: cállate la boca, ven, y te abraza y te acepta en el amado. Camino a Cristo, páginas 53 y 54. Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz. Pero no debemos permitírselos. No prestemos oído al tentador, antes digamos: Jesús murió para que yo viva, me ama y no quiere que perezca. En la parábola vemos cómo será recibido el extraviado, y estando todavía lejos le vio su padre, y conmoviéndosele las entrañas, y corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Cuando dice conmoviéndose las entrañas, misericordia. Porque la misericordia de Dios es de adentro, completa, entera. Dios tiene completa, entera misericordia por todos nosotros, aunque estemos lejos, aunque nos hayamos ido lejos. Si ustedes no creen en la misericordia de Dios, ¿cuántas veces la misericordia de Dios quería tocar el corazón del faraón? ¿Cuántas oportunidades Dios le dice al faraón: Faraón, yo no quiero que tú mueras, yo quiero que tú vivas. Conviértete. Mira, estoy acabando con tus dioses. Te estoy enseñando, te estoy mostrando que yo soy el único Dios verdadero y poderoso. Faraón, yo no quiero que tú mueras, yo quiero que tú vivas. Pero el faraón no aceptó. No aceptó el abrazo de Dios. Faraón no aceptó el beso de Dios. Faraón no aceptó la misericordia de Dios. Dice, continúa diciendo el Camino a Cristo, páginas 52 y 53. Mas ni aun esta parábola tan conmovedora
alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Jeremías 31:3. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su herencia en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él. Y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu Santo que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre. Estamos viviendo, como dije ahorita, quizás en el momento más oscuro de la historia del cristianismo. El cristianismo, la palabra de Dios, se está utilizando para enseñar odio, para enseñar tiranía, para enseñar desprecio, para enseñar castigo. Pero en la palabra de Dios encontramos que el Evangelio es un llamado de amor de Dios para abandonar el pecado, para que nosotros dejemos todo lo malo. Pero Señor, yo no puedo, yo sé que tú no puedes. Yo quiero darte el poder, yo quiero ayudarte, yo te amo, yo no quiero que mueras, yo quiero que vivas. Pero yo no puedo darte el poder, yo no puedo darte la fortaleza a menos que tú te vuelvas a mí. Satanás no quiere que nos volvamos a Dios. Satanás nos quiere que creemos que Dios no oye. Cuando el profeta Habacuc decía: Señor, ¿por qué tú no escuchas? ¿Por qué tú no me oyes? Y Dios le dice a Habacuc: yo te escucho, yo oigo, pero es que el pueblo no quiere volverse a mí. Yo quiero perdonar al pueblo. Yo no quiero que venga Babilonia y destruya Jerusalén. Yo no quiero eso, pero tengo que dejar que pase Habacuc. Yo tengo que callarme porque el pueblo no quiere volverse a mí. Y en el libro de Habacuc nosotros encontramos un llamado de amor, un dolor sufriente del corazón de Dios porque el pueblo no quiere volverse a Él. Son las 5:48 de la mañana, en este día 6 de agosto, y el llamado es: nos volveremos a Dios para no morir y vivir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente nos ponemos de rodillas para darte gracias. Para darte gracias porque todavía existe ese amor redentor. Todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo para que tu misericordia nos llene. Para que en tu misericordia nosotros podamos ser justificados. Todavía está el llamado. Todavía se escucha tu voz: vuélvete a mí para que vivas. Que podamos apagar todo el ruido que está en este mundo para que podamos escuchar tu voz. Danos la fortaleza para que podamos volvernos a ti, para que como pueblo tú puedas utilizarnos. En esta mañana yo quiero que tú bendigas a cada persona que se ha conectado. La tecnología, las redes sociales no quieren que tu palabra llegue. Por eso no veo sus nombres. Pero tú los conoces. Tú sabes quiénes son.
Yo solamente te pido que tú te allegues a esos hogares y que tu misericordia y tu viento de paz destruya toda la maldad que el enemigo quiera introducir en esos hogares. Acompáñanos en este día, que sea un día de victoria y que, Señor, anhelemos estar ante tu presencia. Ya se está acercando tu santo sábado. Que nos preparemos mentalmente, físicamente para encontrarnos contigo en tu día santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los acompañe en este día, que el Señor nos ayude a poder estar listos para encontrarnos con Él en su día santo. Y que el deseo de nuestra vida, de nuestro corazón, sea volvernos al hogar. Porque acuérdate, hoy el Señor sigue llamando y sigue diciendo con anhelo ferviente en su corazón: hijo, se está acabando el tiempo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.